La oportunidad de escuchar una lección inauguralis titulada El fracaso de una nación, en la que tuvimos la oportunidad de sacar estos librillos, El fracaso de la nación revisitado, consideraciones actuales, y en aquella ocasión el profesor Alfonso Munera Cavadia nos acompañó. Hay que decirlo que esa lección inauguralis trajo unos elementos importantísimos que hoy siguen siendo presentes. Es revisitar el pasado, ¿cierto? Para que podamos leer esas consideraciones actuales. Hoy el doctor Alfonso Munera Cavadia nos va a hablar de Núñez, personaje importantísimo en nuestra historia y que seguramente, así como fue en la lección inaugurales, nos permite revisitarlo para que tengamos consideraciones actuales. Me gustaría hablarles un poco, para los que no estuvieron en aquella ocasión hace un año con el doctor Cavia, de su extensa biografía y su aporte importante al pensamiento colombiano y a pensarnos como nación. Alfonso Munera nació en Cartagena, cartagenero como constantemente se llama. Ha escrito artículos sobre historia del Caribe colombiano en diversas revistas nacionales y extranjeras y es editor de una selección de ensayos de autores costeños del siglo XVIII, siglo XIX. Entre sus obras principales se encuentra El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, publicado por Áncora Editores, y Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, publicados por Planeta en el 2005. Además, ha escrito artículos sobre la educación en el Caribe colombiano durante el siglo XIX. Terminó Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena y obtuvo una maestría y un doctorado en Historia de América Latina y del Caribe en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, en 1991-1995. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, donde enseñó historia desde 1981. Se desempeñó como vicerrector de investigaciones y dirección y director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. De 1999 al 2003 fue embajador de Colombia ante el gobierno de Jamaica. En el 2003 fue Thinker Visiting Professor en la Universidad de Wisconsin, en el campo de Madison, Estados Unidos, y ha dictado conferencias en diversos centros universitarios de Latinoamérica y Europa. En el 2011 fue invitado por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, para participar en el simposio sobre Black in Latin America, donde presentó una ponencia sobre raza y nación. En fin, el profesor Alfonso Munera es uno de los destacados académicos que ha tenido Colombia y el Caribe. Nos alegra mucho tenerlo aquí presente y los invito a todos a que vuelvan a ese, yo no sé si puede llamarse clásico, porque eso, el fracaso de una nación, y démosle un aplauso de bienvenida a esta escuela. Bueno, me gustaría decirles un poco como la agenda que vamos a tener. El doctor Munera va a dar una conferencia precedida antes de unas palabras de nuestro señor decano, el doctor Jaime Arrula Paucar. Luego de la conferencia, de la breve charla que va a tener el doctor Munera, vamos a tener un conversatorio en el que pues podemos participar todos allí. Entonces, bueno, esta es la agenda, doctor. Doctor Jaime, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor Freddy. Un saludo muy cordial a todos. Una especial bienvenida al doctor Alfonso Munera. La escuela está cumpliendo años. El país anda en un proceso electoral democrático. Hay aires de constituyente, todos ustedes lo han oído mencionar. Hay aires de cambio. Hemos oído ya desde hace un par de años conceptos como crisis de democracia, fatiga democrática, etcétera. Entonces, más faltaba que una escuela de derecho ya cuajada por el tiempo y de ciencias políticas, cuajada ya por los años, pues no se ocupara de toda esta problemática que está viviendo la nación. Por eso pensó en abrir este ciclo anual de los 90 años con
una intervención de una persona de las calidades del doctor Alfonso Munera, que nos ponga a revisitar lo que fue Alfonso Núñez como, perdón, Rafael Núñez como ese gran visionario del siglo XIX que proyectó una Colombia para el siglo XX. La Constitución del 86 duró 100 años. Ha sido la Constitución que más tiempo ha durado en Colombia. Pues por supuesto, con muchas reformas, pero hizo posible un siglo de estabilidad. Entonces, tenemos que ver qué había en ese pensamiento, qué había en esas raíces y qué es lo que ahora nos está provocando otra vez desconcierto institucional en el país. Entonces, nuevamente, doctor Munera, para nosotros es muy grato tenerlo. Le damos la palabra para que usted nos presente ese gran personaje que tiene muchas facetas, ¿no? Desde poeta, político, internacionalista, abogado, enamorado, porque también se puede mirar desde esa perspectiva, pero sobre todo un hombre que fue grande en su época y un gran visionario para la época que estamos viviendo. Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a doctor Jaime Rubla, decano de la facultad, doctor Freddy María, quien funge ahora de director del gran congreso que tendrá lugar acá sobre los americanistas o alrededor de los americanistas. Y muchas gracias a la universidad, por supuesto. Es la segunda vez que tengo el honor de estar aquí con ustedes. Como presumo que la mayoría son seguramente estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, además de los distinguidos profesores que están acompañándonos, pues he hecho un texto relativamente corto, calculo yo alrededor de una media hora, para que podamos tener entonces un conversatorio sobre este tema. Y quisiera de antemano enmarcarlo en una idea. Vivimos hoy tiempos difíciles. Estamos otra vez con un proceso de expansión que nunca acaba, de guerras localizadas en Colombia. Como que hubiera sido muy difícil en nuestra historia superar y lograr un proceso de paz, ¿no? Entonces, en ese contexto quiero traer una reflexión sobre el siglo XIX que le tocó al doctor Núñez, presidente de Colombia. Una pregunta, ¿allá atrás se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Entonces empiezo. El bicentenario del nacimiento de Rafael Núñez, bicentenario, se conmemoró hace apenas unos meses, el 18 de septiembre de 2025. Curiosamente, y lo digo como una nota al pie de página, el gobierno nacional no organizó absolutamente nada, ni siquiera una pequeña conferencia sobre la importancia de este personaje. Gracias. En septiembre de 1986, en septiembre de 1986, la Constitución colombiana había cumplido 100 años. Entre los muchos actos que se realizaron
Entonces, en septiembre de 1986, la Constitución colombiana había cumplido 100 años. Ahora, entre los muchos actos que se realizaron, el gobierno colombiano y las más importantes instituciones de educación superior rindieron homenaje a su principal autor intelectual, el presidente Rafael Núñez. Colombia, donde el poder político se mantiene con un principio de legalidad desde el inicio de la República, ha tenido quizás más elecciones que cualquier otro país del mundo. Creo que tenemos en eso un récord. Los conflictos locales o nacionales entre caudillos y caciques políticos fueron casi siempre seguidos en el siglo XIX por la promulgación de nuevas cartas magnas estatales o nacionales. Es decir, teníamos una guerra, hacíamos una constitución. Y casi todas las constituciones fueron promulgadas por gobernantes que recurrieron a métodos antidemocráticos. Constituciones locales y constituciones nacionales, porque en el siglo XIX teníamos los estados soberanos que cada cual se daba su propia constitución. En 1871, Salvador Camacho Roldán, recordado como una de las mentes más brillantes del radicalismo liberal, además de prestigioso comerciante y financista, decía en su memoria de Hacienda, refiriéndose a las guerras civiles y las consecuentes constituciones, decía, comillas, ese espectro revolucionario permanente contra el que han sido impotentes las libertades públicas e ineficaz el empleo de la fuerza y del terror, delante del cual han caído en pedazos 11 constituciones políticas sucesivas desde la Federación de 1811 y la dictadura de 1828 hasta la Federación de 1857. Se lo hemos ensayado todo, decía. Desde la República Filosófica de los Padres de la Independencia en 1811, la oligarquía militar de 1819, la República fuertemente central de 1821, el término medio entre centralismo y descentralización de 1832, el gobierno fuerte de 1843, la preparación de la República Federal de 1853, la dictadura militar de 1854 y la Constitución Federal de 1857, dice que con insignificantes modificaciones es la misma, la de 1863, que nos rige hoy. Eso decía Camacho Roldán en 1871. Otro liberal de alta jerarquía, gran escritor, Felipe Zapata, en una memoria de gobierno, escribió, comillas, las revoluciones descentralizadas han prosperado como todos los asuntos confiados a las secciones. En 12 años de federación, decía él, y esto que él era un liberal radical, decía, hemos tenido 20 revoluciones locales y 10 gobiernos destruidos. Núñez, el presidente Núñez, por su parte, el 3 de enero de 1882, escribió lo siguiente, comillas, desde 1860, en que tuvo comienzo la lucha de los dos antiguos partidos nacionales, la República no había hasta ahora gozado de un periodo completo de paz. En el curso, decía, en el curso de los 40 años escasos que llevamos de vida política, desde 1832, el mantenimiento del orden público ha sido, pues, la excepción y la guerra civil la regla general.
Entre tanto, decía Núñez, han regido diferentes constituciones, a saber, la Constitución de 1832, medianamente central, la Constitución de 1843, rígidamente autoritaria, la Constitución de 1853, casi federal, la Constitución de 1858, completamente federal, la Constitución de 1863, que iba en el camino de la descentralización hasta reconocer como principio fundamental de la organización política la soberanía de las naciones. La Convención de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, como todos ustedes saben, creó la Gran Colombia. Tras 11 años de guerra abierta contra España, cuyo territorio, ¿verdad?, de la Gran Colombia era el de las actuales naciones de Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Uno de sus primeros actos fue redactar la Constitución de la nueva república, ¿verdad?, liberal, democrática, que emergía tras 3 siglos de sumisión colonial. Sin embargo, solo 7 años después, los mismos que juraron la Carta de 1821 se reunieron para redactar una nueva Constitución sin éxito. Debería yo enmarcar esto en una idea. Los Estados Unidos han tenido una sola Constitución. Bueno, 2. La primerita, que duró muy poco, y luego la de 1876, la de 1787, 77, que es la que existe hasta el día de hoy, con unas pocas enmiendas. Bueno, 7 años después ya estábamos haciendo otra Constitución, que fracasó en la Convención de Ocaña en 1828, que fracasó en medio de gravísimos conflictos. Teníamos apenas 7 años de independencia. Conflictos entre los hombres de la República, entre los que seguían a Bolívar, que se llamaban bolivianos, y santanderistas, entre militares y civiles, entre colombianos y venezolanos, en fin. Luchas faccionalistas de todo tipo sustituyeron la guerra anticolonial que acababa de terminar. Pocos días después de clausurada sin éxito la Convención de Ocaña, Simón Bolívar, libertador de la patria, ¿verdad?, se convirtió en dictador, concentrando el poder en sí mismo. A partir de junio de 1828, la Gran Colombia fue gobernada no por un gobierno legítimo bajo la Constitución, sino por una alianza práctica entre varios de los generales más importantes de la lucha por la independencia. Simón Bolívar como dictador supremo y los generales José Antonio Páez en Venezuela, Juan José Flores en Ecuador y Mariano Montilla en la región de la costa norte de Colombia. En realidad es difícil aceptar que la Constitución de 1821 tuviera vigencia práctica en cualquier periodo de la Gran Colombia. Aunque tanto Bolívar como Santander intentaron consolidar el orden institucional de muchas maneras, las condiciones políticas del país minaron esos esfuerzos, hicieron imposibles esos esfuerzos. El ministro del Interior de Bolívar y uno de los grandes historiadores del siglo XIX, José Manuel Restrepo, en 1828 hizo una de sus sabias reflexiones cuando dijo, entre comillas, mas todos los hombres pensadores convenían, los de aquella época, en que ninguna especie de gobierno sería duradera entre nosotros, por la ambición de los militares, que por doquiera se juzgaban ellos mismos los únicos libertadores de toda la América antes española. He aquí, decía él, la causa eficiente y poderosa de nuestros prolongados males. Cierro comillas. En 1830, después de que Bolívar dejó el poder y murió en Santa Marta, la Gran Colombia se desvaneció, desapareció
en medio de la anarquía y el caos totales. La dictadura de los caudillos, los levantamientos y la guerra civil terminaron dando forma a tres naciones diferentes. Sobre todo, el choque de dos tendencias contradictorias determinó el destino de la República. Una era la tendencia hacia la imposición del autoritarismo de Bolívar bajo la figura de un presidente vitalicio, y otra hacia el logro de la autonomía local y el separatismo. Esta última, el separatismo, resultó ser más fuerte. Y al menos en el caso de Colombia jugó un papel clave durante el siglo XIX. A lo largo de dicha centuria y en medio de tantos ires y venires constitucionales y legales, nunca un gobernante colombiano, quizás con la excepción del general Tomás Cipriano de Mosquera, nunca en ese siglo XIX un gobernante colombiano tuvo tanto poder como el 4 veces presidente Rafael Núñez. Núñez creció en Cartagena, en medio del vívido relato de sus glorias pasadas y cuando todavía actuaban los legendarios guerreros de las gestas de la independencia. El paso del libertador Bolívar, el genio militar, camino a la muerte, envejecido, derrotado y enfermo de tuberculosis, debió impresionar con toda seguridad su imaginación infantil, porque Núñez hizo de Bolívar casi que su ideal de vida, además su ideal ideológico, digamos, aun cuando no fue nunca militar. Ahora bien, ese trato íntimo de Núñez con los grandes generales, con Juan José de Nieto, con José María Obando, con Tomás Cipriano Mosquera, con Tomás Herrera, con quienes trabajó, con todos ellos, desde muy joven, trabajó como secretario. A él, un muchacho de 20 y tantos años, de apariencia nada guerrera, más bien tímido, más bien silencioso. Lo único que realmente lo formó fue en el conocimiento a fondo de la historia patria dominada por los caudillos de espada al cinto. En los años finales de 1840, el joven Núñez había terminado su carrera de abogado y comenzaba a ser reconocido como entusiasta, poeta y liberal romántico, influenciado por el liberalismo francés ampliamente extendido en los países de Hispanoamérica. Cuando la peste del cólera de 1849, que mató al 20 o 25% de la población de Cartagena y en la que basaría su célebre novela Gabriel García Márquez, cuando ésta diezmó y arruinó por segunda vez a Cartagena, Núñez era el secretario de gobierno del general Obando y en ausencia de este dirigió los esfuerzos para disminuir el impacto de la mortal epidemia. Entre finales de 1848 y 1851, desarrolló una intensa actividad política en su ciudad como organizador y periodista. Organizó a los artesanos, en su mayoría afrodescendientes, fundó y escribió los editoriales del periódico La Democracia, periódico del liberalismo romántico, que se creó para promover la candidatura a la presidencia del general José María Obando en 1853. Al ser elegido Obando presidente de Colombia para el periodo 1853-1857, nombró a Núñez como su ministro de gobierno. Deberían ustedes saber que en ese momento Núñez tenía 30 años, menos de 30 años, 28. Unos años antes, en abril de 1850, el general Tomás Herrera se encargó de la gobernación de Cartagena, otro gran caudillo, y nombró a Núñez su secretario. Y luego, en 1851, después de casarse con Dolores Gallegos en Panamá, Núñez se convirtió otra vez
en secretario del Interior de Cartagena de un tercer caudillo militar, el general Juan José Nieto. Entre 1853 y 1863, Rafael Núñez tuvo papeles importantísimos en la política nacional, siendo como era muy joven. En estos años decisivos de las reformas liberales, fue representante de su provincia natal, es decir, de la provincia de Cartagena, presidente del Senado y ministro de Gobierno de Obando, ministro de Guerra bajo la administración de Mayarino, gobernador de Panamá y ministro del Tesoro bajo la presidencia de Mosquera en 1861. En este periodo caótico o difícil, Núñez se distinguió por su habilidad política para evitar el compromiso con un determinado grupo, se distinguió por sus brillantes proyectos parlamentarios y sobre todo por llevar a cabo como ministro del Tesoro la ley de enajenación de los bienes ociosos de la Iglesia. En suma, Rafael Núñez se convirtió en estos años en una figura política de prestigio nacional, pero al poco tiempo cayó en desgracia. Había sido excomulgado por la Iglesia Católica por haberle quitado los bienes y había sido abandonado por sus poderosos amigos debido a su estrecha relación con el caudillo Mosquera. En 1870, Núñez sintió que su carrera política había terminado en medio de aquellos acontecimientos en 1860 y que se había sacrificado. En una carta del 4 de julio de dicho año, 1870, escribió a su amigo, en 1870 escribió a un amigo desde Liverpool, ya era cónsul en Liverpool, y decía, comillas, yo que me inmolé por entero de 1861 a 1863, no tengo ahora nada. Viajó a Estados Unidos y Europa a fines de 1863, cuando tenía 38 años. Después de participar brevemente en la Convención de Río Negro, en la que se redactó la Constitución Radical y que él no firmó porque se había retirado antes de que concluyera. Y aunque permanecería fuera de Colombia durante más de una década, esos años de intensa actividad entre los poderosos generales de la independencia y figuras políticas de primer orden le habían dado una rica experiencia sobre la naturaleza del poder en Colombia. Se dio cuenta de las características del sistema político colombiano y al final de este periodo, que se cerró con su voluntario y largo exilio de 11 años, se sintió desilusionado por el rumbo de la democracia en Colombia. La amplitud del prestigio intelectual de Núñez fue un factor decisivo en su lucha por el poder político después de 1875. Los 11 años que pasó en el extranjero entre 1863 y 1874 ejercieron una profunda influencia en su formación intelectual. Fueron sobre todo años de estudio, de profundos estudios. El Núñez, que regresó de su larga estadía en Francia e Inglaterra a finales de 1874, no solo era 11 años mayor, sino también un hombre con ideas sólidas y diferentes sobre el poder político y los medios para alcanzar. El Núñez, que asumiría la candidatura presidencial de los estados de la costa norte, que estaban todos bajo la provincia de Cartagena, Bolívar, Magdalena. En la contienda nacional de 1875 había renunciado hacía tiempo al liberalismo romántico que lo había llevado a implementar como secretario de Hacienda en 1861 la medida anticlerical más radical de la historia de Colombia y que había provocado, entre otras razones, su voluntario exilio. Gracias a su libro Ensayos de Crítica Social, publicado en Francia en 1874, se pueden ver las principales pautas de la evolución
general de las ideas de Núñez y los estudios que realizó en esa época. Su nuevo enfoque sobre el papel positivo de la religión en la vida política. Ahora Núñez pensaba que había sido una grandísima equivocación declararle la guerra a la Iglesia y pensaba que los sentimientos religiosos jugaban un papel fundamental en la formación de la República. Y entonces también pensaba ahora claramente en la necesidad del centralismo político en los regímenes democráticos y además tenía consigo una extraordinaria percepción de los acontecimientos económicos y políticos cotidianos de Europa como punto de partida para una comprensión de la realidad política latinoamericana y colombiana en particular. Si ustedes leen los artículos que escribe Núñez, que están recogidos en 7 tomos, se darán cuenta de ese diálogo intenso que hay en Núñez entre lo que él observa en Inglaterra, observa en Francia, observa en Estados Unidos y lo que él observa en Colombia. Es un diálogo de extraordinaria riqueza. Ahora bien, en 1861, Núñez es un hombre derrotado, ¿no? Y le escribe una serie de cartas muy valiosas para entender el periodo y para entender a Núñez, a su gran amigo en ese entonces, que luego serán enemigos políticos, Salvador Camacho Roldán. En una de ellas, ¿verdad? El 2 de noviembre de 1872, por allá dice: infausta y nunca bien recordada revolución, refiriéndose a la revolución liberal que llevó a la Constitución de Río Negro, ¿no? Y luego, un año más tarde, añadió este sombrío cuadro de la democracia liberal colombiana. Decía: la revolución liberal de 1861 fue un crimen y debemos expiarlo. Creo más, decía, creo que la unidad nacional no sobrevivirá mucho tiempo y tal vez ni la república, ¿verdad? Y solo nos salvaremos si Dios nos ayuda, decía. Cerca de 20 años antes del regreso de los conservadores al gobierno, y esto es muy interesante, 20 años antes, en 1867, Núñez escribió lo siguiente, ¿verdad? Nunca renunció al liberalismo, nunca, él siempre dijo que él era un liberal, pero que era un liberal distinto a los liberales radicales. Era un liberal moderado, un liberal que creía en la negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 20 años antes, en 1867, Núñez decía lo siguiente, comillas: el Partido Liberal ha hecho una vez más bancarrota y el conservador se dispone a reemplazarlo. Es su derecho indiscutible y si se maneja con tanta cordura como insensatez ha desplegado el liberal, y si la anarquía o la disociación no se interpone, el Partido Conservador puede quedar en el poder por algunos años con el beneplácito de la masa industrial independiente de las pasiones políticas. 3 meses después expresó más claramente su conformidad con que el Partido Conservador asumiera el poder. Así de amargado y de desilusionado estaba con el liberalismo radical. Y entonces decía, al referirse a la administración del presidente general Santos Gutiérrez, que era un presidente radical, Núñez afirmaba: una administración moderada podría, sin ganar esfuerzo, mantener el equilibrio y servir de preámbulo a una administración conservadora que no tendría por qué ni para qué ser reaccionaria. Y ahí hago un paréntesis muy rápido. Núñez es quizás el primer presidente colombiano que piensa y actúa con la idea de la alternabilidad. Es el primer presidente colombiano que cree que lo que le conviene al país es que haya una alternabilidad, que los partidos cambien, ¿no? En una época en que hablar de eso era un crimen político.
liberal que se atreviera a decir que qué bueno que venga el Partido Conservador, o un conservador que se atreviera a decir que qué bueno que viniera el Partido Liberal. Eso era un crimen, eso es impensable, eso era un traidor, ¿no? Como en efecto se le llamó en más de una ocasión. En resumen, es evidente que Rafael Núñez, durante su estancia europea, era al menos muy pesimista respecto de la democracia liberal colombiana. Las dificultades políticas entre 1853 y 74 le hicieron pensar que el país no estaba preparado para ese sistema de gobierno. Pensaba que aún se encontraba en crisis, que era posible, que aunque se encontraba en crisis, era posible consolidar un régimen democrático gobernado de manera más conservadora. Como en el caso de Simón Bolívar 50 años antes, él había desarrollado una preferencia por un gobierno de firme autoridad central como la mejor forma de gobernar Colombia. No lo planteaba así tan claro como lo plantearía después de 1885, pero esa era una idea que Núñez empezaba a alimentar. Y por lo mismo expresó en varios artículos la profunda admiración que sentía hacia el libertador Bolívar y la identidad cada vez más pronunciada con sus ideas. Sobre todo, citaba con mucha frecuencia una frase de Bolívar en la que decía, comillas, nada es tan peligroso para el pueblo como la debilidad del Ejecutivo. En 1880 llegaría por primera vez a la presidencia, cargo que ocuparía 4 veces hasta su muerte en 1894. Con una cosa muy curiosa, a él lo elegían presidente y al ratico se iba para Cartagena, porque no le gustaba Bogotá, no le gustaba el frío, no le gustaba el ambiente de intrigas políticas que había en Bogotá. Y entonces se iba y se refugiaba en su casa del Cabrero. Yo vivo diagonal a la casa del Cabrero de Bolívar y he estado escribiendo de Núñez y acabo de terminar un libro sobre Núñez, de manera que en las noches conversaba con él de balcón a balcón, ¿no? Y voy ya concluyendo la historia de las constituciones del siglo XIX colombiano, ya que estamos en torno de la Constitución del 86, puede ser leída en uno de sus aspectos más importantes como el ejercicio político de construir un espacio para el dominio de la ley suprema en tensión con el poder de los generales de la independencia y sus sucesores de la segunda mitad del siglo XIX. Esta es una idea que desarrollo en mi libro. Los grandes generales y caudillos, Bolívar, Santander, Ramos, Mosquera, Obando, López y otros, están presentes de una u otra forma en el origen de todas las constituciones hasta la de 1863, ya sea porque fueron elaboradas por la influencia de ellos o en su contra. La única constitución del 19 que no fue elaborada bajo la inspiración o en contra de la inspiración de caudillos militares en la Constitución de 1886. Ahora bien, la llamada guerra de 1885, hubo guerras en Colombia permanentes, ¿no? Es decir, salíamos de una guerra y nos metíamos en otra. Y si no eran guerras nacionales, eran guerras locales en los estados, ¿no? Era nuestro estado, pero algo mucho más grave, no era tan importante el tiempo que duraba la guerra en sí mismo, como que la cotidianidad que se vivía era una cotidianidad inmersa en la idea de la guerra. Es decir, era una cotidianidad en la que pensábamos que iba a haber guerra, que era inevitable que hubiera guerra. Vivíamos en una cultura, en ese sentido, colectiva de guerra, ¿no? Y por último, bajo la presidencia de Núñez, que no me voy a detener porque necesitamos tener el conversatorio, pero que Núñez intentó por todos los medios lograr acuerdos con los radicales
y los conservadores. Es más, trató de crear en 1884 un gobierno de coalición, un primer frente nacional. Trató de crear un gobierno en el que hubiera 2 representantes radicales, 2 representantes conservadores y 3 representantes independientes de su partido, el Partido Independiente. No lo logró finalmente. Y bueno, la guerra de 1885, que se la hicieron contra él, porque lo iban a tumbar y lo iban a fusilar, ¿verdad? Porque los radicales lo odiaban a muerte, terminó de ponerle fin a las relaciones de Núñez con sus antiguos copartidarios en el liberalismo. Lo que siguió estuvo dominado por el rencor y la animadversión mutuos. No es de extrañar, pues, el carácter autoritario y duro que adquirió la regeneración, sobre el cual no me voy a extender. Triunfante en la guerra con el partido, con la ayuda del Partido Conservador, con el ejército conservador, porque si el ejército conservador no lo apoya, los liberales lo tumban. En un artículo, por cierto, él dice, un artículo muy interesante, dice, los liberales se quejan ahora de que los conservadores están en el poder. Pero bueno, si es que yo triunfé con las armas conservadoras, ellos son los dueños del ejército y ellos fueron quienes me llevaron y me permitieron estar ahora en el poder. De manera que, pues sí, están en el poder, decía Núñez. De manera que victorioso asumió la responsabilidad de declarar la muerte de la Constitución de 1863, que no se podía reformar, porque crearon un mecanismo para que no se reformara, que era que con un solo voto disidente en el Parlamento no se podía reformar. Entonces Núñez se paró en un balcón y dijo, la Constitución del 63 dejó de existir. Convocó una asamblea constituyente y bajo su designio, o sea, bajo sus ideas centrales, hizo aprobar la Constitución de 1886, que pese a sus excesos, que él reconoció, excesos de centralismo que no voy a detallar, pero que él escribió claramente que esa Constitución tenía excesos, porque había prácticamente destruido las autonomías municipales, ¿no? Y él decía que en un país como el nuestro era necesario fortalecer las autonomías municipales, porque Cartagena estaba más cerca de Europa que de Bogotá, porque Pasto estaba más cerca de Europa que de Bogotá. Entonces las autonomías municipales eran absolutamente necesarias. De manera que finalmente, para el común hoy de los historiadores o para un grueso importante de historiadores, la Constitución del 86, más la creación del Banco Nacional, más la imposición del curso forzoso de la moneda, del papel moneda, fueron elementos que permitieron crear realmente un Estado moderno en Colombia. De manera que esa Constitución del 86 nació de la guerra, nació y se hizo con un partido vencedor. Fue urgida por el imperio de recobrar la autoridad mediante un ejecutivo central fuerte con el objetivo supremo de lograr la paz. Aceptada por Núñez como una transición, que es muy importante también. La Constitución del 86, según Núñez, debía darle estabilidad al país, pero debía luego introducirse en ella enmiendas, modificaciones que aliviaran el centralismo, ¿no? Y que condujeran hacia una república en paz, que era su obsesión. La gran obsesión de Núñez, su gran obsesión, era lograr la paz. Lo que al parecer no hemos podido lograr hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor. Nos alegra muchísimo ese recorrido que usted nos hizo por la figura de Núñez, donde deja unas pinceladas no solamente del político, sino del intelectual, el viajero, el político moderado y
de manera especial ese hombre que le enseña a uno mucho a entender lo que significa la figura del poder como una lucha de conquista. Para los que trabajamos en ciencias políticas hay una idea muy recurrente y es que el poder es una lucha de conquista, de poder obtenerlo, mantenerlo y también perderlo. Me surgen tres preguntas, pero que van a estar animadas con las preguntas de las doctoras historiadoras, doctora Carolina Horta y la doctora Margarita Restrepo. Pero quiero iniciar un poco. En los ensayos de crítica social de 1885, uno ve la figura de Núñez, obviamente, como un sociólogo comparando otros modos de vida. Se debe a su figura como un viajero, alguien que tuvo la oportunidad diplomáticamente de estar viajando y de conocer otros lugares de Europa y Estados Unidos, poco como la figura de Tocqueville, haciendo una teoría comparada de lo que iba sucediendo en esos lugares. Eso me lleva a un asunto para la pregunta y que creo que tanto el doctor Múnera como el doctor Jaime Arruga nos puede contextualizar en esta actualidad de la política nacional, y es la figura del intelectual. Para el mundo francés, el intelectual es un político, alguien comprometido. Albert Camus, Sartre, uno puede darse cuenta de esa figura del intelectual, que es alguien que no solamente es erudito, sino que está comprometido. Pero yo veo en Núñez la figura de un ilustrado. ¿Qué fuerza hay más en Núñez, si un intelectual o un ilustrado, o los dos? Y ahí sí ya lanzo la pregunta y es, ¿qué importancia hoy en nuestra actual política y con los candidatos que vemos, la necesidad de tener intelectuales e ilustrados? A ver, indiscutiblemente Núñez era un ilustrado. El doctor Múnera destacó su estancia en Europa. Fueron 11, 12 años. Estados Unidos, Europa, Liverpool, en el servicio diplomático, pero que él aprovechó para una reestructuración interna de su pensamiento. Y me imagino que eso le dio lugar a desarrollar una gran habilidad que tenía, la de maquinación. Núñez fue un gran maquinador. Reformar la Constitución de Río Negro no era fácil, porque le pusieron una escafandra, un blindaje. Eran 9 estados, recuerden, 9. Y para poder reformarla había que reunir los delegados de los 9 estados que los nombraba el Ejecutivo y tenían que actuar por unanimidad. Eso equivalía a decir, esta Constitución no se puede reformar. Pero igual pasó con la del 86. La que sale, la que la va a reemplazar de la del 86, duró 100 años y no tenía forma de reformarse. No sé bien que la única forma de reformarla fue por la séptima papeleta, que era una cosa totalmente extraña a la Constitución. Pues lo mismo pasó con la Constitución del 63. No se podía reformar. ¿Qué hizo Núñez para poder reformarla? Le mandó una carta el distrito de Bogotá, que era la capital, diciéndole los problemas que había ocasionado, que ya Núñez lo sabía, los llevaba predicando 10 años, demasiado centralismo, cada estado tenía un código civil, uno de comercio, cada estado tenía un ejército, por eso estaban en guerra, eso no lo manejaba nadie, la presidencia duraba 2 años, era el caos, por eso su política es regeneración o catástrofe, esta es la intelectual, correcto. Entonces, él decide que ese alcalde le mande una carta donde le entroniza toda esa problemática que se está viviendo. Él le contesta y le contesta diciendo que va a reunir un Senado para que estudie la posibilidad de reformar la Constitución. Entonces, lo que encuentra Núñez, mire usted su imaginación,
es lo que se llama un momento constituyente. Es para poder salirse de la camisa de fuerza que le ponía la Constitución, le da apertura a los hechos para que le impongan la reforma. Él ve allí ese momento, contesta esa carta y cita a los delegatarios para que reformen la Constitución, y todo eso sigue para adelante. Cuando ya en tiempos ya más contemporáneos se va a reformar la Constitución del 86, tampoco se dejaba reformar. No había forma de reformarla. ¿Y qué hacen? La séptima papeleta. Como obtiene un voto apositivo, ven ahí el momento constitucional para su reforma, el mismo que había visto Núñez atrás. Y miren la habilidad del gobierno actual. La Constitución actual no la reforma nadie. Plano, necesita una ley del Congreso para poder convocar a una constituyente. Hágame el favor y saque la ley del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que ha vislumbrado el gobierno actual? Crear, así como lo vio Núñez, crear otro momento constituyente. Entonces, lo está tratando de crear por hechos sociales, por hechos económicos. Ya el ministro Montoalegre lo vislumbró. No es que lo que nosotros necesitamos es un momento constituyente. ¿De qué están diciendo? De que hay un bloqueo institucional. Y si hay un bloqueo institucional, pues el Congreso nunca va a citar a una constituyente. Entonces hay que abrir ese momento. Es muy interesante ver cómo eso pasó y cómo sigue pasando, porque los problemas que se pretendieron resolver, como decía el doctor Müller al concluir, siguen siendo los mismos. Aquí nos seguimos debatiendo entre centralismo y federalismo, entre presidencialismo y parlamentarismo. Este es el momento en que la nación no ha madurado ni en el manejo de la tierra y seguimos exactamente con los mismos problemas de antes. Sí, a mí lo que me gustaría agregar a lo que el doctor Arrubla ha explicado bastante claro, es que hay un momento, y esto es muy importante, porque además Núñez mismo lo reconoce en un artículo, hay un momento en que cuando él se para en el balcón y dice la Constitución del 63 dejó de existir, está actuando como dictador. Porque es inevitable. Es inevitable. Él dice, yo tuve que asumir la dictadura, pero de inmediato convoqué un consejo constituyente, precisamente para salir de eso que él llamó el interregno constitucional. O sea, ese momento en el que no había constitución, ¿no? Y que, claro, había que crear una constitución. Pero no tenía ningún afán de convertirse en dictador. Si lo hubiera querido hacer, tenía todo el poder para hacerlo. Pero decidió entonces convocar el Consejo, y el Consejo Constituyente hace la Constitución del 86. Ahora, yo quisiera volver a tu pregunta, que me parece muy interesante. Yo creo que Núñez era un gran intelectual. Era de los grandes intelectuales de su momento. Era un hombre que leía en francés, en inglés, en italiano, en español, en no sé cuántos idiomas. Pero además no solo eso, sino que era probablemente el colombiano que más años había vivido, digo, ejerció la presidencia, que más años había vivido en Europa estudiando, que era un estudioso muy grande. Además escribió ensayos estupendos sobre filosofía, conocía muy bien a Kant y lo citaba con mucha frecuencia. Escribió ensayos estupendos sobre literatura, conocía muy bien la literatura del siglo XIX. Es decir, era un gran hacendista, porque había sido ministro de Hacienda, entonces manejaba muy bien los problemas económicos, y además era un político consumado, es decir, era un político consumado. Pero yo quisiera llamar la atención a los jóvenes hoy en una idea. Todo el propósito de Núñez fue lograr la paz. Sus artículos, si ustedes cogen los 7 tomos, casi que el 50% de los artículos
quizás un poquito más, son reflexiones sobre cómo lograr la paz en Colombia, cómo lograr la paz. Y lo grave es que cuando Núñez muere, después de haber hecho la Constitución del 86, cuando Núñez muere en un momento, año 94, donde el país está en una turbulencia terrible. Pero ¿qué es lo paradójico? La turbulencia es ahora en el Partido Conservador en el poder. Ya no es el Partido Liberal. Es el Partido Conservador que se ha dividido entre nacionalistas e históricos que se odian a muerte. Y están a punto de generar una situación caótica. Y don Miguel Antonio Caro, que está en la presidencia, encargado, llama al doctor Núñez y le dice: véngase corriendo para Bogotá, porque esto no lo maneja nadie. Esto lo tiene que manejar usted, nadie más. Aquí nadie le hace caso a nadie. Véngase para Bogotá. Núñez estaba enfermo. Y le contesta y le dice: no, yo no quiero ir a Bogotá. Pero le insiste tanto Caro que decide ir a Bogotá. Y cuando está preparando el viaje, muere. Sobre eso se tejieron toda clase de leyendas, que lo habían envenenado los conservadores porque Núñez le iba a entregar el poder a los liberales, que, en fin, toda clase de cuentos. El hecho es que estaba muy enfermo y murió. ¿Y qué vino a continuación? La guerra de 1895, la guerra corta. Pero ¿qué vino después? La peor de nuestras guerras, la guerra de los 1000 días, la más terrible de todas, con la cual el país quedó completamente arruinado, pero además perdimos el terreno, el territorio más valioso del país, que era Panamá. Eso nos enseñó que había que parar por lo pronto esta cosa tan terrible, y el país entró en una especie de tranquilidad política con las reformas de Carlos Restrepo, que creó una especie de gobierno de Frente Nacional y logró aplacar un poco el problema de la violencia. Pero luego otra vez arrancamos, ¿no? Arrancamos y llegó el punto culminante con la muerte de Gaitán. Ahí empezó esta cosa terrible del periodo de la violencia, pero que ya venía antes, ¿ah? Los levantamientos campesinos, etcétera. Y no hemos parado. De manera que ese gran propósito, yo les recomiendo a todos que por favor lean los artículos de Núñez, que son de una enorme actualidad. Enseñan muchísimo. Y que bueno, tenemos que seguir insistiendo en ese tema, ¿no? Y eso solo se logra, como decía él, con el diálogo, con la negociación, y no con lo que estamos enfrentando hoy, otra vez, la polarización, la ausencia de comprensión entre los opositores, y casi que, como decía él, los opositores se están convirtiendo no en opositores, sino cada vez más en enemigos. Y si son enemigos, van a la guerra, ¿no? Tocando ese tema del Núñez intelectual y con algo que acaba de decir el doctor Múnera, dicen en una de las anécdotas que le gustaba estar en Cartagena era porque le llegaba la prensa europea mucho más rápido que se demoraba un mes para llegar a Bogotá, porque era a través de pésimas comunicaciones, era a través del río Magdalena. Y él mantenía esa avidez de conocimiento. Pero bueno, hay otra cosa por destacar. Siendo él un liberal de convicción, casi que su gran apoyo político fue Carlos Holguín, que era un gran conservador, correcto. Y lograron tener esa compenetración. Incluso Carlos Holguín llega a la presidencia por ser vicepresidente de Núñez y lo deja encargado de la presidencia a Carlos Holguín. Fue un tipo superior a los hombres de su época, porque Colombia estaba lleno de generales. Incluso dicen que el federalismo era la apetencia de todos esos generales por hacerse a las tierras del Estado. Entonces era la gran repartición de los terrenos de la independencia. Entonces
cada región tenía un gran general y llega Núñez y rompe con eso, porque se entroniza el pensamiento civilista. Algo había iniciado Márquez después de Santander, pero que lo cristaliza Núñez ya enseñando el gobierno de la civilidad. Ahí tengo algunas preguntas. Quisiera darle la pregunta al público, pero antes de ello, sí me gustaría que pensáramos en esa figura de un intelectual, de hecho un político bastante moderado. Alguien hoy lo llamarían tibio, alguien que es capaz de entender la política en esa dinámica, que introduce un elemento muy importante, siendo con un pensamiento tan ilustrado, la religión. Y no quiero pasarlo porque tuvimos esa discusión el año pasado sobre las lecturas que él tenía sobre Kant y especialmente el texto sobre la religión dentro del límite de la mera razón. Este texto fue fundamental, digamos, en la obra de Núñez y para los grandes intelectuales. De hecho, Kant escribe ese texto, se dice que es el texto más honesto que escribe Kant porque es el 3 años antes de morir y escribe básicamente una facultad de teología diciendo que efectivamente que habría que superar esa minoría de edad. Un buen ejemplo de la ética protestante de Max Weber, porque lo que nos muestra es que la religión termina siendo ese pegamento social. Y una de las grandes características de una constitución como la del 86 es que básicamente encuentra esa pacificación, me corrige, en esa noción centralista que el doctor Arrula dice que pues, había digamos, mucha federación, pero de alguna manera no había algo que aglutinara. Eso no tenía que ver algo en contra, digamos, de los mismos principios de Núñez, digamos, esa fuerza religiosa que tenía que aplicar, pero por otro lado, también su idea del Caribe, que estaba tan cerca de Europa, cerca en Estados Unidos, tan universal, frente a un andino tan frío. Bueno, yo quisiera oírlos a ustedes, pero quisiera nomás agregar ahí dos cosas. Núñez murió convencido. Para Núñez la religión, en los años 60, si tú lo lees cuando joven, la religión era instrumental, o sea, era realmente para él una manera de lograr pacificar los espíritus. Pero un poco en la idea de Kant, la religión como una forma importante de lograr la paz social y no. Pero al final de su vida, Núñez ya no está pensando en la religión como una cosa instrumental. Él tiene una convicción profunda. Él cree profundamente, al final de su vida, cree que la religión, llámese esta cualquiera, es realmente el mejor medio civilizatorio que hay, llamémoslo así, ¿no? Pero lo cree él cree que él ha logrado eso a través de la religión. Eso es una cosa que te quería comentar. Y la otra es que político, yo me atrevería a decir, sin ningún temor a equivocarme, que el primer gran político moderno de Colombia es Núñez. Pese a haber llegado al final a un gobierno autoritario, pues lo que hizo fue predicar lo que él veía en Inglaterra, ¿no? Formas de convivencia a través del diálogo, de la negociación. Por eso puso de vicepresidente a Carlos Holguín, un conservador, como una muestra de que se podía gobernar entre los dos partidos, porque él insistía en que él era un liberal, él no era conservador, solo que era un liberal de nuevo cuño, ¿no? Yo quiero ahí, con el tema religioso, acotar un par de cosas. Estaba muy joven Núñez, 15 años, cuando la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos comienza en el 39 al 41. Estaba el presidente Márquez y sacó una ley por el cual le quitaba a las comunidades con menos de 8 curas los bienes para dedicarlos a la instrucción pública. Eso en Pasto se armó la de Troya, se sublevaron y ahí eso se termina en una gran confrontación
entre Mosquera, que era el ministro de guerra, y Obando, que se vuelve el caudillo, y se enfrentan. Pues resulta que Núñez, que estaba confinado en Tumaco, se le levanta el confinamiento por otras razones. Andaba por allá, el papá lo tenía castigado en Tumaco. Había embarazado a una muchacha en Cartagena a los 15 años. Entonces, estaba allá y él termina en las fuerzas de Obando, correcto, y el papá en las fuerzas de Mosquera. Pero eso fue una primera confrontación religiosa. Pasa el tiempo y él estaba Mariano Ospina Rodríguez de presidente, Mosquera se subleva, lo tumba, invitó a Núñez a que lo apoyara y no lo quiso apoyar. Entonces Núñez le toca refugiarse donde la señora de Haro, con doña Gregoria de Haro, lo esconde en la guardilla creyendo que Mosquera lo va a fusilar. Gracias a ella, los acerca y resulta nombrado ministro del Tesoro siempre y cuando emprendiera la desamortización de la ley de las manos muertas, confiscando todos los bienes de la iglesia, y es cuando excomulgan a Núñez y excomulgan a Mosquera. Y después, el gran afán de Núñez negoció el concordato con la Santa Sede, le dieron la orden pía y se le imponía en todos los actos públicos. Buscó afanosamente, cuando enviudó de la primera mujer, poder casarse con la doña Soledad Román por lo católico y buscar el reconocimiento de la iglesia. O sea, era una persona que sabía adaptarse, pero que tenía muy claro dónde debería estar, y en esas épocas confrontar con la iglesia no se podía, y él busca afanosamente tener esa conciliación con la iglesia. Le voy a contar una parte que no les he contado, pero para ustedes es muy triste que no se les cuente. Núñez tenía una suerte con las mujeres impresionante. ¿Qué tenía? Es una cosa yo hubiera querido estudiar de joven para saber realmente qué era lo que tenía Núñez, que lo hacía tan afortunado. Pero él, por ejemplo, además es como una novela, la vida de Núñez, ¿no? Es como una novela. De muchachito lo mandan para Tumaco por la aventura que tuvo con la joven esta, que decían que era una joven apellidada Polanco, de la aristocracia cartagenera. Y su papá pues era un militar, entonces lo cogió, venga acá, pum, y lo mandó para allá, donde no se metiera con más mujeres, pero no sé si se metió. Pero fíjate que llega a Bogotá, se casa con Dolores Gallego, que decían que era una mujer muy bella, pero que no se entendía muy bien con Núñez. Núñez se va solo para Bogotá de representante y conoce a doña Gregoria de Haro. Él era ya un hombre de 40 años, poco menos, ¿no? Pues tenía 30 y tantos años. Y doña Gregoria era una niña de 18, que la habían casado con un militar que le llevaba 30 años y después con otro médico que le llevaba más de 30 años, ¿no? Y un médico que la trataba mal, pero que era una mujer muy instruida para su época, una gran lectora, ¿no? Y se enamora del poeta, ¿no? Pero además en esa época, siglo XIX, Núñez se va para Panamá, cuando la convención de Río Negro, Dolores Gallego, Núñez se va para Nueva York y Dolores Gallego se va atrás, ¿no? Y él estaba casado. Viven en Nueva York y luego se van para Europa juntos a París, ¿no? Y viven juntos en París, y en París la relación prácticamente se acaba. Regresa, todavía casado en el siglo XIX, casado por la iglesia, regresa y conoce a doña Sola, con quien ya había tenido amistad de joven, doña Soledad Román. Y Soledad Román decide casarse con él por poder. Eso en esa época era un escándalo, ¿no? Decir que tú te fueras a casar por poder en esa época. Y hay un hecho que es muy interesante. Cuando él viene a la segunda presidencia,
a la presidencia del 84, cuando él viene a la presidencia del 84, que es la tercera presidencia, decide traer a Soledad Román a la presidencia. Decide traerla, a pesar de que está todavía casado. Le decían bígamo, le decían pecador, le decían... ¿Quiénes? Los que eran supuestamente más modernos, los liberales radicales, lo atacaban. Y entonces llega a Palacio con ella y los liberales, eso es cosa de novela. Los conservadores todos llevan a sus esposas. Los liberales se presentan todos sin esposas, como para protestar simbólicamente contra el bígamo. Y entonces el arzobispo, apellido Paul, el arzobispo va y le da la mano a doña Soledad, y entra de la mano del arzobispo, que es para mí como una expresión simbólica ya de la relación, de cómo se había compuesto la relación de Núñez con la iglesia, ¿no? Pero esto lo cuento porque los odios juegan un papel muy importante en la política. Estamos acostumbrados a estudiar la política, las estructuras económicas, políticas, y no le paramos bola a los sentimientos, a las emociones. Y los odios son fundamentales en política, como los amores también. Y el problema real de fondo es que se generó tal atmósfera de odio contra Núñez. Y Núñez empezó a generar también, porque Núñez era muy rencoroso, empezó a generar también un gran rencor contra los liberales. Les voy a contar una última cosa que es una anécdota valiosísima. Cuando doña Soledad va con Núñez a Bogotá, Núñez se lleva de secretario de gobierno a un mulato de piel oscura, piel negra. Daniel Reyes, que era además un hombre sumamente culto, que era de un pueblo de Bolívar, de San Juan, y era un hombre al que Núñez estimaba mucho. Por cierto, ahora que se habla mucho de raza, Núñez hizo a Manuel Ezequiel Corrales, que era también un negro, lo hizo rector del Colegio del Rosario, que era el colegio más aristocrático de Bogotá. Él lo hizo rector. Y se llevó a Daniel Reyes. Y los liberales, no sabemos, parece que él supo quién había sido, pero nunca se lo contó a Núñez. Uno de estos dirigentes liberales hizo un pasquín en el que aparecía doña Sola pariendo un negrito. Y detrás estaba Daniel Reyes muerto de la risa. Y Núñez miraba asombrado al negrito que estaba pariendo doña Sola. Bueno, de ese tamaño eran los insultos de la época. Yo creo, cuando estudió a Núñez, que Núñez al final tenía muchísimo rencor contra Santiago Pérez, sobre todo, que era el dirigente del Partido Liberal, que lo había llenado de oprobios y de insultos y de toda clase de cosas. Eso, a mi modo de ver, actuó al final en la manera como Núñez aplicó una política autoritaria muy fuerte contra los liberales. A Santiago Pérez lo desterró y no lo permitió volver a Colombia. Santiago Pérez murió en el exterior. Y el nivel de odio con que terminaron, que agonizando Núñez fue a confesarlo el arzobispo de Cartagena, Bifi, el que lo había casado con doña Soledad, y le dijo: no me puedo confesar porque no soy capaz de perdonarle a mis enemigos. Yo no sé, antes de irnos, ¿por qué, si alguien tiene algún comentario? Bueno, le damos la palabra a las doctoras Margarita y Carolina, que seguramente tienen preguntas muy pertinentes. Muchas gracias, profesor Freddy. Doctor Munera, un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por su conferencia, siempre tan interesante. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo hace usted para revisitar la figura de Núñez
de que hay ríos de tinta. Creo que es uno de los personajes sobre los cuales más se ha escrito en la historia de Colombia y desde momentos tempranos. ¿Cómo hacer para revisitarlo? ¿Qué ha notado usted en esa historiografía colombiana? ¿Qué vacíos llenó? Si fue una historiografía que hasta el momento era muy subjetiva o que se faltaban muchísimas fuentes por investigar. Se habla de los 7 tomos de los escritos de Núñez, si esos escritos se pasaron por alto. ¿Y cómo fue para usted, un cartagenero, escribir sobre un cartagenero, que también esa es una de las características de la historiografía? Santafereños que escriben sobre hombres de provincia, yo me imagino que también ahí hay una diferencia, sumado a que usted es vecino del Cabrero. Y la otra pregunta tiene un poco que ver con la pregunta que hacía el profesor Freddy, es que nosotros como historiadores nos preguntamos por el presente desde ese pasado, ¿cierto? Es inevitable, para eso es también la historia, ¿cierto? Para poder analizar este presente. ¿Qué rescataría usted del personaje de Núñez para los tiempos que corren? Si hay que fortalecer un centralismo, si por el contrario hay que darle una mayor libertad a las regiones, o hay que pasar por un periodo transitorio, como usted muy bien lo decía, en el caso de la Constitución, que Núñez la pensó más como un tránsito que como algo definitivo, o la sensatez misma del personaje, el cambio que tuvo por muchos asuntos, entre ellos por los viajes que realizó a Europa, lo que le permite ver a distancia las decisiones que se tomaron, fraguar, ¿cierto? Todos esos asuntos en un momento tan álgido. ¿Qué rescataría usted de ese personaje hoy en día que estamos en pleno periodo electoral? Mira, yo me quedo... Quisiera primero que todo decirle a los jóvenes que estudian Derecho y que estudian Ciencia Política, para contestarte tu pregunta sobre historiografía, es que cuando yo me formé como abogado, sentí que había un vacío enorme. Hoy lo sé, pero en esa época no lo sabía. Y es que estudiábamos el derecho en una especie de vacío. Es decir, no contextualizábamos el momento histórico en el cual se generan las leyes en Colombia. Nos parecía, pues era el viejo método, ¿no? Uno estudiaba los códigos de memoria y se acabó, punto, ¿no? Pero uno no sabía, por ejemplo, la historia que hay detrás del concepto de ciudadano, por ejemplo. Uno no tiene idea de cómo se evolucionó hasta llegar al concepto de contrato moderno. ¿Qué hay detrás? ¿Qué principios filosóficos iluminaron la idea del contrato moderno? ¿Qué desarrollos históricos produjeron esa idea? Porque desafortunadamente, cuando estudiamos Derecho, o cuando yo lo estudié en Ciencia Política, no había la importancia, no se tenía la idea de la importancia de la historia. Entonces, siempre un consejo que yo doy es que vale la pena conocer el origen de tantos conceptos que no salieron de la nada, salieron de todo un proceso histórico. Ahora, ¿qué hice yo? ¿Qué es lo que a mí me interesó de Núñez? Finalmente, yo tengo años de estar estudiando a Núñez. Yo debía escribir mi tesis doctoral sobre Núñez y no sobre el fracaso de la nación. De otras cosas porque mi consejero quería que yo escribiera sobre Núñez. Y el primer ensayo del libro es un ensayo que estaba basado en gran parte en un ensayo que escribí haciendo el doctorado, ¿no? O sea que desde esa época Núñez está allí girando alrededor de mi cabeza. Pero lo que yo descubrí leyendo la historiografía de Núñez, toda, que la he leído, pues, es que nadie se sentó a estudiar sistemáticamente sus escritos. O sea, hay una etiología. Hay
Es decir, Núñez arranca a escribir sus primeros escritos periodísticos en La Democracia y termina escribiéndolos en el año 94, 4 meses antes de morirse. Él nunca dejó de ser periodista. Además, su gran arma, si algo hay de interesante en Núñez, es que él no fue militar. Su arma de combate era la pluma. Es decir, sus artículos provocaron una profunda transformación. Creo que es un caso muy peculiar en la historia colombiana. Es decir, él defendió y se montó, y su prestigio y todo fue a través de sus escritos. Entonces uno diría que la primera cosa que tendría que hacer alguien que estudia a Núñez es estudiar sus escritos, que sí están mencionados, que Indalecio Liévano los menciona, que Eduardo Posada los menciona, sí, es cierto, pero nadie se sentó a mirarlos, cómo evolucionaba Núñez, cómo discutía en los años 60, en los años 70, en los años 80, en los años 90, cómo su pensamiento fue transformándose. Por ejemplo, hay un ensayo en mi libro, que va a salir ahora en marzo, por cierto, por la editorial Planeta. Hay un ensayo que es un ensayo alrededor de los conceptos de ciencia y religión en Núñez. Entonces, cómo Núñez va transformando su concepto de la ciencia y cómo va transformando su concepto de la religión. Esas cosas, si uno no las estudia, tampoco entiende uno muy bien al personaje. Yo te diría, Margarita, que la primera cosa que yo hice, que creo que es un aporte del libro, es estudiar sistemáticamente los artículos de Núñez que están recogidos en esos 7 tomos. Y lo segundo, que también están citados muy por ahí, fue coger sistemáticamente los informes de los embajadores norteamericanos de la época de Núñez. Entonces, me puse incluso en la tarea de traducirlos, que fue una tarea epopéyica porque la letra de cada uno de ellos es distinta. Son manuscritos, no había máquina de escribir. Y entonces interpretarlos, leerlos, no es fácil. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante. Cogerlos desde 1870 hasta 1894 y te encuentras con unos informes de embajadores que son verdaderamente importantes, lúcidos. Entonces, esos 2 elementos, creo yo, fueron importantes en el proceso de construcción del libro, ¿no? Fueron muy importantes. Y lo otro, bueno, ya mi interpretación personal, ¿no? Que yo tengo sobre el siglo XIX, que creo que fue un siglo regido por caudillos, casi que con la única excepción del gobierno de Márquez en la primera mitad del 19 hasta 1850, todos los jefes de Estado son caudillos militares. Y en la segunda mitad de los 8, 4 son caudillos militares, ¿no? Lo cual hace una diferencia muy grande con Núñez, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que tenía que decir sobre eso. Sí. Doctor Munera, muchísimas gracias por su conferencia. Yo soy una admiradora de sus análisis más sobre el fracaso de la nación y no estudio, pues básicamente a Núñez, sino más territorios, historia territorial. Entonces vienen varias reflexiones. A la luz de su análisis sobre el fracaso de la nación colombiana en la inclusión de sus periferias y gentes, podríamos interpretar la metamorfosis de Rafael Núñez no solo como un cambio ideológico, sino como la claudicación del diálogo regional frente a la imposición de un orden andinocéntrico. Específicamente me interesa su visión sobre esta tesis. Es de la Constitución de 1886, el momento en que la ideología de la unidad clausura la conversación nacional, impidiendo que el diálogo preceda al pacto jurídico. Y en ese sentido, ¿cree usted que la polarización contemporánea es el eco de ese diálogo roto, donde la ley sigue siendo un instrumento de victoria sobre el otro y no el resultado de un diálogo para encontrar un momento constituyente? Sí, mira, lo que pasa es que eso que tú estás planteando es una manera de entender a Núñez
pero que tiene un problema de fondo, en mi opinión. Es que aplicar las categorías de territorio y de gobiernos locales de hoy a lo que sucedía en el siglo XIX se vuelve un poquito complicado. ¿Por qué se vuelve complicado? Porque es que el problema que teníamos en el siglo XIX, real, concreto, es que no había nación. Es que no había nación, ni había manera de construirla, porque las tendencias centrífugas eran muy fuertes. Es decir, un estado soberano como el Cauca tenía mucho más poder que la nación, que el estado central, ¿no? Entonces tú no podías legislar para una nación, porque simplemente Mosquera no te lo permitía, ¿entiendes? O en Bolívar no te lo permitía Santo Domingo Vila, el general Santo Domingo Vila. Es que además el hecho real es que cuando Mariano Ospina intenta crear una ley electoral para toda la nación, palabras más, palabras menos, Mosquera le dice, si tú haces eso, yo armo un ejército, voy y te tumbo. Mariano Ospina lo hizo, Mosquera armó el ejército, fue y lo tumbó. Esa era la nación que teníamos en el siglo XIX. Es más, había grandes preocupaciones de que esa nación iba a desaparecer, se iba a desvertebrar. Es decir, eso era un hecho real. Núñez tiene artículos en los años 60, cuando todavía es liberal radical, donde dice, mira, por el paso que vamos, esto va a desaparecer. Y tiene un artículo que, por ahí tengo la cita, que dice, y los costeños son los primeros que van a empezar. Esos se van a ir, los primeros se van a ir, ¿no? Porque en efecto, los lazos nacionales eran muy débiles, muy frágiles, muy frágiles. De manera que yo creo que con la Constitución del 86, que tiene todos los defectos y los excesos que uno puede citar, lo cierto fue que la Constitución del 86, al menos, junto con el Banco Nacional, que también fue terriblemente criticado, junto con el curso forzoso de la moneda, que también fue terriblemente criticada, el gobierno nacional encontró 3 instrumentos para empezar a crear un sentido de unidad nacional. Que eso luego produjo excesos gravísimos. Mira lo que decía Núñez, que no lo leí porque iba muy rápido, para que tú veas que Núñez mismo era consciente de lo que eso podía producir. Mira, oye esta cita que es de un artículo que se llama Ni tanto ni tampoco, que está en el tomo 7 de sus memorias, de sus escritos periodísticos. Dice, en Colombia únicamente los cegados por la terquedad y las malas pasiones no ven claramente que las instituciones centrales sirven de principal elemento para la conservación del orden, que era su preocupación principal, la paz, ni que los departamentos están mejor administrados hoy que lo estaban cuando querían vestir ropajes de potencias soberanas, no eran estados soberanos. Pero oye lo que sigue. Si a pesar de esto, la excesiva centralización tiene de su lado inconvenientes graves. Esto lo está diciendo Núñez, que no es fácil corregir, sino concediendo una amplia libertad municipal. Dice, aún tratándose de asuntos puramente internos, es decir, de la nación, hay necesidad de no oponer al bienestar local los obstáculos de una burocracia lejana, difícil de moverse y en cierto modo incapacitada para imprimir acertado impulso, donde Pasto está prácticamente más lejos de Bogotá que de Europa. O sea, en Núñez está tantas cosas que no se han estudiado. Aquí, por ejemplo, tú podrías decir que aquí está todo lo que tú estás diciendo hoy de la importancia de los territorios, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que los momentos políticos hay que también pisar tierra para entenderlos. Ese momento político llevó a una centralización
exagerada, ciertamente. Y Núñez sabía que eso estaba pasando. Pero ese era el momento político, donde el péndulo se movió hacia el otro extremo. Lo que Núñez aspiraba era que luego el péndulo volviera al centro. Pero bueno, se murió. Y el problema es que, como decía Carlyle, los grandes hombres hacen falta. Hoy tenemos un problema de escasez de grandes hombres. Y estamos en un verdadero problema. Y de grandes mujeres, para que no me vayan a criticar. Doctor Múner Acabay, doctor Jaime Arrubla y doctor Santa María, buenos días. Me llamo Wilson Naranjo. El año pasado terminé mi doctorado en Ciencias Políticas en la universidad. Doctor, para mí es un placer conocerlo personalmente. Lo he leído muchas veces desde que era cadete en la Escuela Militar y posteriormente que hice la maestría en Historia Militar. Usted fue referente en muchas oportunidades de muchos textos, no solo que leí yo, sino que tuve que escribir específicamente en las guerras del siglo XIX en Colombia. Voy a trazar prácticamente mi pregunta en lo siguiente. Usted inicia con una introducción de las guerras civiles en el siglo XIX y finaliza con las guerras del siglo XIX, que es algo supremamente muy complejo de entender para aquellos que, digamos, no son colombianos, que no han vivido el fragor de la guerra que hasta el momento la tenemos. Desde la visión del libro de Miguel Ángel Centeno, Sangre y Deuda, él habla sobre la especificación de los estados en Latinoamérica y por qué esos estados son débiles. Afirma que se crearon en el siglo XIX, pero a pesar de eso se llenaron una serie de guerras, no sé si me está escuchando, perdón, doctor, civiles, que los volvieron en cierta medida estados débiles, pero permanentes. Pero desde la visión de Tilly afirma de que los estados crean las guerras y las guerras crean los estados, ¿sí? Una simbiosis entre ese relativismo del proceso de la guerra de independencia que posterior se traduce a esa guerra de caudillos que usted nos hablaba acá. Lo que yo quiero preguntar, ¿por qué la Constitución de 1886 no fue el tapón permanente que permitió de que en el siglo XX no hubieran conflictos militares o conflictos armados? Vemos que hay se puede decir una hegemonía conservadora casi hasta 1830, viene la guerra de 1932, perdón, la guerra contra el Perú, pero después de 1948 hay un proceso de violencia grandísimo que viene hasta nuestros días. Entonces yo quiero preguntar ¿por qué no fue tan eficiente la Constitución de los 1886 y por qué lastimosamente no podemos llegar a un estado de paz que usted específicamente cuando finalizó la conferencia afirmaba que era importante en Núñez, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, yo creo que ahí hubo problemas de distintos órdenes. Pero volviendo a lo que decía la profesora Carolina, yo creo que uno de los problemas que hubo en Colombia, la Colombia del siglo XX, tanto en gobiernos conservadores como liberales, fue el excesivo centralismo que concentró la preocupación de los gobiernos fundamentalmente en las capitales, pero que además no solo en Bogotá. Entonces hubo una especie de abandono de los territorios que hoy llamamos territorios, pero que a mí no me gusta la expresión territorios porque parece que estuviéramos hablando de una cosa vacía. No territorios, de pueblos, abandonos de pueblos que quedaron a la buena de Dios, ¿no? Quizá la única excepción de esto realmente fue la región del viejo Antioquia, que todos sabemos los procesos económicos del café, etcétera, etcétera, lograron unos desarrollos particulares. Pero si tú te vas a al viejo Cauca, te vas a la costa caribe colombiana, te vas al Chocó, te vas a los llanos, etcétera, el abandono era total. Es decir, todavía hoy tenemos en la costa caribe colombiana pueblos que parece que vivieran en el siglo XVIII, ¿no? Creo que eso ha sido un problema serio que tenemos que enfrentar hoy. Necesitamos la descentralización, necesitamos las autonomías, necesitamos
que haya más autonomía municipal. Eso es una gran verdad. Eso es sin llegar al federalismo extremo, pero eso lo necesitamos para resolver los problemas territoriales que tenemos. Y bueno, pues también tenemos otros problemas, ¿no? No hemos resuelto el problema de la tierra, a pesar de que algunos presidentes de buena voluntad lo han intentado. Carlos Lleras Restrepo lo intentó con su reforma agraria, ¿verdad? López Pumarejo a su manera lo intentó cuando fue presidente también. En fin, ha habido intentos, pero que seguimos teniendo un problema muy serio con la distribución de la tierra, ¿no? Y todas estas cosas, pero además tenemos el problema más grave, que es la cultura de la violencia, ¿no? Nosotros hemos aprendido a través de 2 siglos que los problemas los resolvemos a plomo, ¿no? Y no dialogando, ¿no? Y eso nos ha tenido también a situaciones muy graves, muy graves. Hoy, bueno, hoy estamos inmersos en ese problema gravísimo, ¿no? Con un proceso de paz que es un completo fracaso, en mi opinión, ¿no? Que no hemos logrado llegar a nada, ¿no? Y que tenemos grupos armados consolidados en extensos territorios del país y estamos necesitando nuevamente replantearnos el problema de la violencia como un problema central, problema del orden. A la gente no le gusta que uno hable del orden, porque el orden suena como muy conservador. Pero es que si no hay orden, no hay nación, punto. Es que eso si no hay orden, no hay progreso. Eso era un poco lo que decía Núñez. ¿Cómo lograr el progreso sin la paz? ¿Cómo lograr que los proyectos se desarrollen si no hay paz? Pero de los años 80 a finales del siglo XIX logramos progresar. Vino la guerra de los 1000 días y acabó con todo ese progreso. ¿Tú sabes lo que hacían con los rieles de los ferrocarriles? Los levantaban para hacer balas. Entonces, lo poquito que habíamos avanzado. Mira, en 1910, Colombia tenía menos desarrollo en materia de ferrocarriles que Haití, que Bolivia. Éramos la última nación, la última en América Latina. Y eso se debía a la guerra, fundamentalmente a la guerra. Entonces, si seguimos cultivando el espíritu de la guerra, es imposible lograr el desarrollo que el país necesita. Hemos avanzado a pesar de la guerra, ¿verdad? Bueno. Espero que... Bueno, con esta última intervención damos las gracias al doctor Cavada y efectivamente hace falta grandes hombres como Núñez en estos momentos y se nota que tuvo una vida maravillosa como gran parte de una época intelectual. Con esto cerramos y démosle un gracias y un aplauso para el doctor Cavada.